Hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6, 17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Estes livros, junto com a profecia ou com a Bíblia, então o Senhor vai levantar-se para que podamos ter o êxito que Ele nos ha prometido. Amém, hermanos? Agora ponga atenção em essas palavras. Este livro é o livro El Régimen Alimenticio, e na página 63 habla del régimen alimenticio y la espiritualidad. Dice así: não podéis conseguir que entiendan las verdades para estes últimos días. Dios ha hecho provisión en forma abundante para el sustento y la felicidad de todas las criaturas. Mira, Dios ha hecho provisión en forma abundante para el sustento y la felicidad. Hermanos, isso é importante lo que estou lendo. Sustento é, por dizer, hasta os animais também têm sua comida, não? Eles não têm que esforçar-se muito, saem a comer e tomar água e têm su sustento. Mas agora que está falando sustento e felicidade, agora escute essas palavras, diz assim: e se sus leyes, las leyes de Dios, nunca fueran violadas, e todos actuaram em harmonia com a vontade divina, se experimentaria, número 1, saúde, número 2, paz, e número 3, e felicidade, em lugar de miséria e contínuo mal. Que tremendo isto. A irmã White era uma mulher inspirada. Saúde, paz e felicidade. Que é que queremos nós outros? Que é que você vem buscar aqui? Que é que a gente rica está haciendo nas fiestas? Que é que o drogadito está haciendo na madrugada? Que estamos buscando todos? Lo mesmo. Saúde, paz e felicidade. No mais que alguns se descarriaram e vão buscar em lugar peligroso, não? Mas ao final, o que é que queremos? Ser feliz. Encontrar um propósito de vida, ser uma pessoa completa, que tenha paz, que tenha felicidade. Isso é o que queremos todos. E onde está todo isso, hermanos? Aqui mencionou: guardando a lei de Deus. E eu lhe pergunto: onde está a lei de Deus? Encarnada em Jesus. Graças, hermana. La ley de Dios, hermanos, no son dos tablas frías y piedras muertas. La ley de Dios, hermanos, dice así Jesús, que la ley de Dios restaura. Y yo pensaba, ¿cómo que la ley de Dios restaura? Allá en el Salmo 119. Porque la ley de Dios es Cristo. Jesús es el fin de la ley. Y el pentecostal y el evangélico leen esto y no entienden. Dicen: mira, acabó la ley, ahora viene Cristo, acabó la ley. Pero no es el fin de acabar, es el propósito de la ley. El fin de la ley, quer dizer, el objetivo de la ley es Cristo. Em outras palavras, bem sencillo, para que hasta um niño pueda entender, es el dueño de la ley, es el que escrevió la ley. Decimos amém, hermanos? Entonces, guardar la ley no es así como por decir una regla fría que si se transgride va a morir. No, es una conducta, es un carácter para ser reflejado. Isso é algo maravilhoso. Por isso existe buenas nuevas. O evangelho quer dizer buenas nuevas, porque agora
São Paulo menciona isso de maneira tão clara, allá em Romanos 8, diz assim, o que era impossível em la carne, guardar a lei. Assim que quando a gente disse afuera assim, não podemos guardar a lei, estão falando o correto. Como vamos guardar a lei? Somos pecadores, mortais, rebeldes. Como vamos guardar uma lei que é pura, santa, que é eterna? Então não podemos. Por nós mesmos, não podemos. Mas Deus nunca nos invita a nós a guardar a lei por nós mesmos, porque é impossível, diz sua palavra. Então, agora Deus nos ha dado quem? Su Hijo. Agora em Cristo, é impossível estar em Cristo e não guardar a lei. Amém, irmãos? ¿Me entenderam? Porque se eu realmente estou em Cristo, vou amar. Se realmente estou em Cristo, vou obedecer. Se realmente amo a Jesus, vou entrar em seu descanso. Não vou estar matando a gente, nem falando mal do pastor, ou do patrão, ou da suegra. Nós agora amamos, perdonamos, agora temos o caráter de Cristo em nós. E agora não roubar, não matar, trazer diezmo, guardar o sábado, é uma consequência desta relação de amor. Amém, irmãos? É maravilhoso poder entender a profecia a la vez del evangelho com a doutrina del santuário, porque aí encontramos a lei e mais que isto encontramos a Jesus, o dueño de la lei. Então, irmãos, miren que bonito essas palavras aqui. Me gusta ler esses textos porque a senhora Ellen White foi inspirada por el Senhor para dar-nos este mensaje. Amém, irmãos? Então, a feria de salud, as charlas que estamos dando na televisão é para que nós podamos entender que a profecia e a reforma para a saúde são os instrumentos de Deus agora para terminar a obra de Deus em este planeta. Terminar a obra. A reforma para a saúde não salva, tampouco a profecia não salva, mas são ferramentas que Deus nos deu, como também deu o arca para Noé poder sair arriba de las águas del diluvio. E a nós, hermanos, agora, como diz a Bíblia, muito claro: 1000 cairão a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti não te chegarás. E por que está falando a Bíblia que vão cair 1000 a tu lado, 10,000 a tu derecha? Porque Jesus disse em Mateus 24 que vendrá mortandade, enfermidade, pandemias, epidemias. Muita gente, por el sistema imune estar debilitado, por estar tomando café, por não dormir, por não fazer exercício, estarem obesos, estarão morrendo por vírus, por bactérias, superbactérias, e não haverá nenhum antibiótico que lhes vá poder ajudar. Mas quando obedecemos a Deus, que temos a luz solar, temos a imunologia, temos os antioxidantes, hacemos exercício, temos boa circulação, então o Senhor agora vai honrar a los que lhe honram, e nenhuma enfermidade, nenhum vírus, nem parásito, nem hongo, nem bactéria nenhuma, nada nos chegará a nós. Não é maravilhoso confiar em el Senhor, hermanos? Mas temos que fazer nossa parte, porque por aí estamos escutando os predicadores, os que estão em los púlpitos, os que vão a la televisão, a la rádio, dizendo: podemos comer de todo e comprar e comer todo o que se vende na carniceria, quando nunca a Bíblia menciona isto, nunca. Quando São Paulo dizia isso, comprar e comer o que está na carniceria, era uma palavra que se usava em aquele tempo para dizer que podemos comprar e comer o que está em el supermercado. Esta era a palavra, carniceria em aquele tempo, supermercado. Nunca em aquele tempo um hijo de Deus ia a entrar em uma carniceria, comprar marrano e dizer que agora podemos comer carne de conejo, de camello, de perro, de gato, de serpiente. Não, hermanos, isso não. Então não é o que a Bíblia está falando. Em aquele tempo, quando se comprava carne, eram carnes ritualmente limpas. Vocês já miraram, escutaram? Estamos predicando todo o tempo isto. Em aquele tempo, a carne devia ser limpa, conforme a lista. Temos o livro de Deuteronômio, capítulo 5, 14. E Números, capítulo 11, estão as listas. E agora, hermanos,
estas listas eram de animais limpios. A la vez não era solamente isso, tinha que ser quitada a grossura ou a gordura, nada de gordura de origem animal, e a la vez também devia ser desangrado, quitado a sangre, para que se pudiera comer a carne. Hoje, hermanos, as carnes que estão em lugar de ventas não tienen ninguno de estes requisitos. Primeiro, porque se murieron muito tempo atrás, estão em um estado de decomposição, não las podemos comer. Estão com sangre, estão com gorduras, e mais que todo, que a Bíblia não habla disso porque não havia nada em aquele tempo, tem hormonas e antibióticos. ¿Podemos orar e comer carne? Já não. E aunque foram limpias, já não é tempo de comer carne. Por isso preparei esse manual de hábitos alimentícios para o remanente. Leia este livro, hermanos. Com oração estamos estudando isto em la classe de naturopatia. Desde 1844 para cá, como estamos estudando o livro de Daniel, já não é tempo de que o povo de Deus coma carne. Deus autorizou Noé, adelante del tempo del dilúvio, a comerem carnes. Pero ahora de 1844 para cá, o Senhor nos invita a entrar em sua presença. Hebreus 4:16, Hebreus 10:22 diz: acerquémonos al trono de la gracia. Pero se você se acerca al trono de la gracia, quer dizer que você está entrando em um lugar chamado lugar santíssimo. E o lugar santíssimo não tem alimentação de origem animal como tinha em el átrio. Por isso há duas razões por la qual o pueblo de Deus, el remanente, los 144,000 não vão comer carne. Primeiro, porque não é limpia a carne. E a segunda razão, porque já não é tempo de que comamos carne em esse tempo. Então, hermanos, aí entendemos porque passo a passo o Senhor está levando um povo de regresso ao régimen original, ao régimen de Adão e Eva. Que bonito este plano, hermanos. Quer dizer que agora vamos então comer vegetales, frutas, nueces, legumbres, e vamos, como Adão e Eva, então ser vegetarianos outra vez. Amém, hermanos? Então, este é o plano de nosso Padre. E esse, hermanos, é algo que devemos estar traindo à igreja todo tempo, porque quando venimos do mundo, venimos enfermos, venimos totalmente com hábitos corrompidos, com apetite pervertido, hermanos, venimos adorando ao Deus ventre, venimos por antojos, vivimos em el mundo para agradar-nos. Agora quebrantar este yo, que ama a carne, que ama o açúcar refinado, que ama las águas coloridas, que ama a soda, que ama todas essas coisas, não é de um dia ao outro, é algo difícil. Isso passou comigo e passa com vocês e com todos os que vêm, que vão entrar aqui, vai passar o mesmo. É uma batalha, é dura, é difícil. E hermanos, é uma obra que tem que ser progressiva, quer dizer, cada dia devemos ir crescendo, para que podamos lograr êxito em este plano. Hermanos, entonces, ustedes miran que hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender, y todavía, hermanos, el Señor está alargando el tiempo para que nos dé tiempo para hacer esos cambios, porque Él quiere ahora hacer una manifestación de su poder como nunca antes lo hizo. Amén, hermanos? Ahora viene una pregunta: ¿y por qué estamos hablando de esto en los cultos? Então, hermanos, em esses cultos que estamos falando sobre saúde, o propósito não é dizer que vamos ganhar o cielo porque somos vegetarianos, não. E tampouco não é que somos melhores que outros porque corremos, hacemos exercício, que somos vegetarianos, que tomamos jugos, comemos germinados, tampouco não é isto. É porque o Espírito Santo de Deus quer habitar em nós. Amém, hermanos? E quando falamos sobre isto, mira que agora unimos a parte física com a parte espiritual, porque se estivéssemos aqui apenas falando de comida, então melhor ir a la nueva era, porque já não falam de Deus, nem del cielo, nada, não? Pero aqui venimos a falar del cielo, a falar de Deus, a falar de paz, salud e felicidade, amém, hermanos? E não há paz, salud e felicidade completa se não é em la presença de Deus. Jesus dijo: dejo-vos mi
paz. No como la paz del mundo, yo doy mi paz. Y la paz de Jesús, hermanos, dice San Pablo, excede todo el entendimiento. Amén, hermanos. Qué bonito esto. Por eso, hermanos, yo entiendo de que debemos alertar a la iglesia, porque el Espíritu Santo de Dios ahora quiere venir con poder. ¿Decimos amén? Es la lluvia tardía. En ese momento, hermanos, la manifestación de la lluvia, del derramamiento del Espíritu Santo, va a ser mayor de lo que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles en el Pentecostés. Ahora ponga atención en esas palabras. Y dice así la sierva de Dios en el libro Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 67. El Espíritu de Dios, ¿de quién está hablando? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano mientras estamos satisfaciendo nuestro apetito en perjuicio de nuestra salud y mientras el orgullo de la vida nos domine. ¿Miraron, hermanos? Eso es importante. Porque ¿de qué sirve, hermanos, si nos reunimos aquí, pasamos toda la noche clamando la unción del Espíritu Santo? Pero aquí dice que Él no nos puede ayudar, no va a venir a asistirnos, en cuanto nosotros, ¿qué? No tomamos la decisión de cambiar nuestra conducta. Por eso, hermanos, ahora sí, podemos llamar a la iglesia a orar con fervor, rogar la unción del Espíritu Santo, porque ya ahora aprendemos a perdonar, ahora aprendemos a eliminar las cosas impropias, quitar el orgullo. Aquí dice, mientras el orgullo de la vida nos domine, ningún orgulloso va a recibir esta unción, hermanos. Ahora, cuando, hermanos, tenemos esta decisión de cambiar, mira lo que dice aquí. Bueno, hay otra cosa importante que dice también, es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Y ahora dice en la secuencia, esta es la verdadera santificación. ¿Cuántos queremos ser santos? Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Entonces, eso es lo que menciona también San Pablo, ¿no? San Pablo allá en 2 de Corintios 6 menciona, no hay armonía de adorar a Dios y adorar a los ídolos a la vez. Y si nosotros queremos ser llamados hijos del Altísimo, tenemos que apartarnos de toda inmoralidad, de toda corrupción, de toda impureza. Y ahora el Señor nos va a llamar hijos e hijas de Él. Amén, hermanos. Y ahora podemos entender el libro de Daniel, porque él era vegetariano, propuso en su corazón no contaminarse con la comida de Babilonia. Mira, esta es religión, hermanos, no es fanatismo, porque hay muchos fanáticos por ahí. Esa es religión de la más pura, enobrece, nos agarra de un nivel de muerte, de enfermedad, de sufrimiento, y ahora nos pone a un nivel de excelencia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces miren qué bonitas páginas que encontramos aquí, textos hermosos de que el Espíritu Santo ahora quiere venir a nuestra ayuda. Muy bien, hermanos, tenemos un tema muy importante, por eso hizo esta introducción. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? Es muy importante, hermanos, este tema que vamos a estudiar hoy. No quiero cansarles con tanta teoría, pero voy a dar un poquito de teoría, porque eso nos va a ayudar en el respaldo de nuestra fe. Porque es interesante esto, que el Señor no nos llama a tener una fe ciega, aunque la fe camina sin conocer el futuro, pero Dios nos ha dado evidencias de su amor. ¿Decimos amén? Claro que sí, porque ¿quién crió el pan? ¿Quién crió la fruta? ¿Quién crió el agua? Dios. ¿Quién crió el aire? Todo viene de Dios.
Por eso dice la Biblia así: de tus manos te lo damos, porque todo es de Dios, ¿no? De tus manos te lo damos. Hasta el dinero que tengo, ¿de quién es ese dinero? ¿De quién es ese carro? ¿De quién es la casa donde vivo? Todo es de Dios. Decimos que damos a Dios, pero ¿qué damos a Dios? No tenemos nada. Hasta nosotros somos de Dios. Apenas reconocemos que hay un Dios. Y ahora sí, ahora por reconocerlo a Él, traigo el diezmo, cuido mi cuerpo, hago ejercicio, doy la ofrenda, hago obra misionera, porque estoy a servicio de Dios. Amén, hermanos. Por eso, si es bonito entender eso. Pero ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? 1859. ¿Qué año mencioné? 1859. El origen de las especies. ¿De qué estoy hablando? Darwin. Charles Darwin completó su libro. Este libro trastornó el mundo, las universidades, el pensamiento científico. Ahora el mundo, hermanos, tomó un rumbo de incredulidad, ateísmo. Cuando Dios estaba tratando de iluminar el mundo en el año 1830, 1844, trae ahora, hermanos, la luz que sale, que irradia del lugar santísimo, porque se abrió el lugar santísimo en 1844, porque Jesús entra en ese año, al 22 de octubre, para concluir la profecía de Daniel 8:14. Entonces ahora Dios trataría de, por última vez, dar un alerta al mundo. El Señor empieza a enviar los 3 ángeles de Apocalipsis 14. 1844. ¿Pero usted cree que el diablo estaba dormido? No. Darwin hizo un viaje largo patrocinado por su gobierno y ahora colectó información. En este libro, que concluyó en el año 1859, él expuso la selección natural. Este pensamiento entonces entró en el medio científico. Los sabios del planeta Tierra ahora aceptaron la propuesta, aunque no es probado, no es doctrina, no es comprobado, es una teoría. Pero aún así, esta teoría fue aceptada como un hecho y ahora las universidades enseñan en el mundo todo. El hombre viene por evolución. Quiere decir que lo que está en la Biblia es un error. El hombre viene en un proceso selectivo, desde una célula. Y ahora este proceso fue evoluyendo y entonces a lo largo de largas décadas, muchos años, cada cual de la teoría de la evolución pone largas eras para ese proceso selectivo, ir perfeccionando, generación espontánea. Y ahora, hermanos, entonces el mundo empieza a creer, ya que la Biblia no tiene sentido. La historia de Adán y Eva era una historia para niños, era una historia para iludir a los ignorantes, los que no tienen cultura. Pero ahora la ciencia empieza a probar que el ser humano y también toda la vida del planeta Tierra, los animales, los árboles, la vegetación, todo viene por un proceso evolutivo. Es bonita la idea, ¿no? Pero ¿usted cree que Dios está dormido? No. ¿Usted cree que el Señor haría algo para ayudar incluso a los sabios, los ricos de este mundo a ver la verdad? Sí, hermanos. No voy a entrar en muchos detalles porque eso hasta nos confunde y nos marea, porque tampoco no soy un científico, pero algo bonito les quiero decir esta tarde, hermanos. El Señor ha abierto un nuevo capítulo para este mundo aceptar a Cristo antes que Él venga en poder y gloria. ¿Decimos amén? Hermanos, en el año 2003 empezó una nueva era para la sabiduría del mundo. Completaron el secuenciamiento del genoma humano. Quiere decir, de 2003 para acá se puede ahora entender lo que es
el ser humano, y no solamente el ser humano, pero también los animales, pero también la naturaleza, como los árboles, la vegetación. Y ahora, hermanos, entonces empieza a dar al mundo teorías que nos están acercando mucho a la Biblia. Claro que entendemos que los científicos no pueden decir aceptamos a Cristo, creemos en la Biblia, pero tiene que ver a través de la medicina epigenética o estudiando el genoma humano que hay, hermanos, evidencias de la creación. Y eso es lo que quisiera dar en ese tiempo para ustedes ahora, que vamos a estar estudiando. Ahí ustedes miren la pantalla, ¿de dónde venimos? Y la respuesta es la Eva mitocondrial. Y si leemos en la pantalla así, Eva, ¿qué nos viene a la mente? Biblia, Génesis. Pero no, el título es lo que la ciencia colocó como el nombre de sus descubiertas más recientes. Entonces, hermanos, esto nos va a ayudar ahora a hacer obra misionera y a ver una gran cantidad de personas ricas, estudiosos, científicos, como muchos científicos ahora, hermanos, estão aceptando a Cristo, estão aceitando a verdade, estão aceptando a palavra de Deus por entender de que nós não somos uma geração que viene de uma explosão cósmica ou de um mono, e nós sí somos hijos e hijas de Deus. Decimos amém, hermanos? Isso é algo bonito. Vamos ler o que está na pantalla. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis, el capítulo 5, versículos 1 al 5. Ahí tenemos entonces en PowerPoint. Este es el libro de las, ¿quién puede acompañar ahí en la pantalla? ¿Qué dice ahí? Este es el libro de las generaciones. Génesis capítulo 5, versículo 1. Si usted no puede leer en la pantalla, abra la Biblia. Génesis 5, de 1 a 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. ¿Qué significa la palabra generación? Genealogía. Esa palabra nos asusta, ¿no? Ay, ya va a hablar de nombres de genealogía. Eso no me interesa. Pero esta palabra, hermanos, genealogía, viene de gene, viene de origen. Genealogía quiere decir hijo de, o procriado por, ¿no? Así se dice, ¿cómo se dice la palabra? ¿Procriado? Sí, generado, algo así. Entonces, genealogía. Entonces, esta palabra, hermanos, es importante para nosotros, porque habla de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A la semejanza de Dios lo hizo, varón y mujer los crió. Y bendijo Dios a Adán y Eva el día en que fueron criados, y vivió Adán, ¿cuánto tiempo, hermanos? 930 años, y engendró hijos e hijas, y murió. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Esta cita bíblica tiene mucha luz, mucha información. La ciencia ahora, mis hermanos, está maravillada por ver lo que no pudiera ver antes. Porque, por decir, cuando miramos para atrás, encontramos que Darwin, allá en 1859, está escrevendo tanta tonteria. Es porque, tal vez podemos desculparle, él no tenía conocimiento o acceso a la información como tienen los científicos de ahora. Entonces, él no pudiera ver el genoma humano, él no pudiera ver el secuenciamiento de lo que es las letras que componen esses cromosomos formados por el ADN. ¿Y qué es ADN? ¿Qué son los cromosomos? Hoy tenemos más luz que Darwin. Entonces, ahora los científicos, hermanos, están bajando la bandera de la evolución. Algunos todavía la sustentan, pero ya con problemas. Y ahora se mira que la bandera de la criación está siendo levantada. ¿Damos gloria a Dios, hermanos? Entonces, por eso les mencioné de que Dios no nos pide para creer a las ciegas. Porque, hermanos, yo fui católico romano y por 20 años estuve adorando en el catolicismo. ¿Y qué es ser un católico romano? Es andar a la ciega.
Porque primeiro nunca estudamos em el catolicismo nada de profecia. Eu nem sabia que era esto de Daniel, de Apocalipse. Hasta tinha medo de escuchar alguma palavra assim, como se fosse o final del mundo, uma película de terror, ¿no? Pero entonces, ya que no tenemos profecía, pero ahora tenemos crendices que no tienen evidencia nem bíblica y mucho menos científica. Por decir, yo le hago una pregunta así: ¿cómo puede que una mujer tiene hijos y es virgen? ¿Agarraron la idea? Sí, porque si decimos que María es virgen, pero la Biblia menciona que ella tuvo hijos. Entonces, ¿cómo puede tener un hijo y ser todavía virgen? Con toda reverencia lo hablo esto, porque ahí es un lugar sagrado donde estamos, pero Jesús nació y por dónde salió, y ella cómo sigue virgen. Entonces uno no piensa, uno cuando está ahí no piensa, uno está ciego porque no puede mirar y no puede entender. Pero Dios no nos llama a creer de manera ciega, porque el Señor nos ha dado evidencia de cómo debemos creer en su poder y en su amor. ¿Decimos amén, hermanos? Entonces ahora sí, cuando nosotros venimos a la Biblia, miramos que la Biblia es palabra de Dios y no podemos colocar Dios en un laboratorio y probar que hay Dios, pero sí podemos mirar la creación de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, la verdadera educación, la verdadera ciencia, nunca están en desarmonía con la Biblia. ¿Me entendieron? La verdadera ciencia nunca está en desarmonía con la palabra revelada. Y yo le hago una pregunta: ¿cuál fue el primer libro que Dios dio al ser humano? La naturaleza, no la Biblia. La naturaleza era el primer libro de estudios de Adán y Eva. Por eso el Señor les colocó a ellos en un huerto para estudiar y aprender de su amor. Ahora usted entiende entonces por qué el Señor en ese tiempo nos invita a ir al campo. Algunos piensan así: no, es que tiene que correr al monte porque tenemos que huir de la persecución. Olvida esto, hermano. ¿Va a huir dónde? Con esos telescopios, con toda esa super vigilancia que hay en todo. Hasta una hormiga se puede mirar caminando allá al monte. ¿Dónde va a esconderse? Pero más que si usted va a se esconder de quién, de Satanás. Satanás conoce todo y sabe todo, hermano. Él dice allá en el libro de Job, ¿de dónde viene Satanás? Él dice: de andar y pasear por la tierra. Él va a toda parte, él conoce toda parte. Ese terreno es suyo, él dijo, muy claro. Entonces, ¿para qué vamos al campo? No es para huir de Satanás ni de la persecución, es para obedecer a Dios y ver sus obras. Porque cuando usted pone una semilla y que pasa una semana y esa semilla ahora empieza a salir, ¿eso no es obra del acaso? Hay muchos de los niños que jamás miraron una semilla poniendo ahí la plantita, ¿no? Pienso que la pie de lechuga nace al supermercado ahí. No, hermanos, hay que ir al campo. Ir al campo, usted mira los pajaritos cantando, la fruta apareciendo, la flor, todo eso, la brisa de la noche, el silencio de la noche. Hermanos, usted mira las estrellas en el campo allá a la noche. ¡Qué cosa maravillosa! Esto es el propósito de ir al campo. Y porque ahí no hay el estrés de la ciudad, la violencia de la ciudad, los malos testimonios de la ciudad, con pura balacera, pornografía, prostitución. Allá en el campo uno está en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, ahora miramos aquí en este libro de Génesis. Muchas cosas nos habla ahí. Libro de las generaciones. Quiere decir que Dios colocó una pareja que tuvieron hijos y que llenaron la tierra. ¿Cuántos creemos así? Bueno, usted cree así, yo también, pero ¿usted cree que el mundo acepta esto? No. Ese es lo que usted cree por fe, porque usted nunca miró nada de esto, ¿no? Usted no miró a Adán y Eva, ni miró sus antepasados, ni miró el arca de Noé. Usted por fe lee la Biblia y cree. Y Jesús dijo así: qué bueno que por fe creen, ¿no? Bienaventurado el que no mira. Cuando San Tomás le dice: si yo no le toco, no creo. Y Jesús dijo: bienaventurado el que no ve, no toca y cree. Así que usted es bienaventurado por eso. Pero el Señor nos ha dado ahora, hermanos,
algo maravilhoso, porque a ciência nos está levando agora a entender o que estamos lendo aqui por evidência científica. Então, ¿dónde está esto? Vamos a hablar un poquito de la célula. Está la célula en la pantalla. Somos constituídos por células. Célula del cabello, célula del hígado, célula de la piel. Está bien sencillo entender eso. Célula de los huesos. Cuando fue fecundado el óvulo, había en esta célula o este espermatozoide un programa con todo esto. Célula de la cabeza, del neurona, de la piel, de todos los órganos. Ahí estaba el programa perfecto. ¿Decimos amén? Que tanta sabedoria, hermanos. Pero no solamente estaba un programa de apariencia, como dice la Biblia, de que sería la coloración de los ojos, de la altura, la piel, lo que sea. Estaba también ahí, hermanos, emociones. Ese es otro tema. Más adelante quiero preparar un tema sobre esto, porque lo que vivimos afecta no solamente a nosotros, pero va a afectar nuestra descendencia. Por eso la sierva de Dios dice así: cuando la mamá está embarazada, no tiene que estar peleando, no tiene que estar enojada, tiene que estar cantando, orando, adorando a Dios, calmada, dormir feliz, dormir temprano, porque estas emociones de las madres pasan a sus hijos y a sus nietos. ¿Entendieron? Entonces, en otro culto, en otro programa queremos hablar sobre esto, como nuestras emociones, porque ahora los científicos están haciendo muchas experiencias de esta gente que fue llevada al cautiverio en el tiempo de los nazis, y también ahora esta gente que estuvo ahí involucrada en estas torres gemelas de Nueva York, y ahora están estudiando sus descendientes, sus hijos, y ellos, hermanos, pasan essas experiências hablando ou mesmo não hablando, passam essas experiências a sua descendência. Então, em los genes está não somente a codificação ou o programa de la apariencia, coloração de los ojos, de la piel, pero também suas emociones. Pero hay más. Las experiencias determinan los descendentes. Las experiencias. Entonces, hermanos, la comida. Por eso ahora, hermanos, nosotros estamos para dar una clase al segundo semestre para el curso de naturopatía sobre la nutrigenómica. Son palabras un poco complicadas, ¿no? El doctor Queiroz usa la palabra nutracéutico, también un poco, pero yo me gusta más la palabra nutrigenómica, que es cómo la comida, la bebida afecta tu salud y la salud de tus descendentes. En otras palabras, mira, nomás así para dar un poquito, poner un poquito de agua en la boca de ustedes, porque hoy mismo vino una señora y dice: ¿cómo hago para matricularme para el curso del año, de curso de naturopatía? Vamos a empezar en enero de 2016. Y hermanos, ponga atención, yo tengo 55 años. Y hago, mis hermanos, mi ejercicio como si tuviera mis 20 años. Entonces usted va a decir: bueno, es que usted es vegetariano. Sí soy. Pero tiene algo, hermanos. Yo tengo ahora, en este año 2015, yo tengo mi abuelita viva. Y mi abuela, hermanos, ya tiene casi 100 años de edad. Pero no así se arrastrando en una existencia miserable. Mi abuela está más fuerte que yo. Sí, hermanos, tiene sus galinas, planta sus plantas, ella no está ahí en una silla, a la cama, esperando la muerte, ella está viva. ¿Decimos amén? Entonces, mira, no es porque apenas yo soy vegetariano, es como fue mi mamá, como fue mi abuela, o mi papá y mi abuelo. Por eso la importancia, y la Biblia menciona esto, hermanos, allá en el tercer mandamiento: y hago misericordia hasta la segunda y tercera generación. Entonces, hermanos, visito la iniquidad hasta la segunda y tercera generación. Quiere decir que Dios como que da tiempo, ¿no?, para castigar, para que, o no es castigar, no podemos hablar así. Dios no tiene placer en destruirnos. Dios permite el mal o restringe, ¿no? Entonces Dios está todavía protelando para que la maldición no venga sobre nosotros. Entonces, hermanos, si yo tengo buena
por decir, um bom metabolismo, boa saúde, não é somente porque me estou cuidando, é porque também minha família também se ha cuidado. Agora, se seu papá, seu abuelo tomavam, bailavam, andavam dando balaceira e tomando álcool, não pensa que você, agora nomás que porque aceitou a Cristo, você vai estar pura saúde. Por isso lhe digo, hermanos, esta é uma questão de genética. Glória a Deus, porque agora, conforme estamos predicando, o Senhor quer interromper a maldição do inimigo em nós outros. Amém, hermanos? O Senhor quer, quando vino à terra, o Senhor quer repreender o maligno em nossa vida, para que nossos hijos, se é que vai haver tempo para hijos, para que nossos hijos puedan ter boa saúde. Amém? Então, se miraram, isso é importante. A la vez que estudamos a nutrigenômica, estudamos essas coisas, agora vamos entendendo como o Senhor nos mantém todavia com vida. Sim, o que falei é importante, porque depois de Noé, mira, hermanos, quão rápido vino a decadência humana. E a sierva de Deus disse: se não fuera que Deus criou um ser humano tão forte allá em el Edén, já nos hubiera ¿qué? Desaparecido. E eu miro por mim mesmo, andava tomando desvelado e andando na calle à noite, comendo marrano todo o tempo. Hermanos, como pode um ser humano seguir vivo desta maneira? É por la misericórdia de Deus. Amém, hermanos? E agora les vou apresentar o porquê. Então, temos uma célula aqui. Vamos mirar aí algo bonito, hermanos, em esta célula. Quisiera apresentar-lhe duas coisas para você. Vou agarrar aqui o láser, porque isso me ajuda a poner luz. Aqui está. Então, mirem aí que bonito, hermanos. Temos uma célula. Esta célula está constituída, hermanos, está dentro de uma membrana, está constituída por um núcleo. É muito importante que entendamos que este núcleo tem os cromossomos. São 23 pares de cromossomos. Cada célula tem 23 pares de cromossomos, que dá o total de 46. E aí está, hermanos, então, os cromossomos do núcleo da célula. Pero lo que vou apresentar agora, hermanos, a parte do núcleo da célula, como estava já mencionando antes, quero apresentar-lhes a vocês também os cromossomos de afuera do núcleo. ¿Dónde estão? Em la mitocondria. Isso é algo fantástico, hermanos. Em la mitocondria há cromossomo, e esse cromossomo é muito especial. E foi descoberto agora e chamado, como mencionei ao princípio, de Eva mitocondrial. O cromossomo de Eva. Então, meus irmãos, nós agora vamos entender algo muito bonito aqui. Vamos adelante aqui para que vocês mirem. Aí temos então a célula e temos o homem à la derecha e a mulher à la esquerda. Então, vamos pensar rapidito como funciona isto. Quando nós somos fecundados, isso sempre se supo de que temos em el ADN do núcleo da célula todo o programa de como somos, por la formação de nosso padre e la formação de nossa madre. É uma combinação, 23 del papá, 23 cromosomas de la mamá, e agora somos um ser único. Ponga atenção, estou falando do cromossomo del núcleo de la célula. Em outras palavras, não há nadie igual a você. Você é um ser único. E isso já se sabe há muito tempo. Pero há algo aqui, depois vamos regressar a isto. Pero agora, hermanos, o cromossomo de Eva não está em el núcleo. E tampouco não viene del papá. Este cromossomo viene apenas por parte de mamá, de la abuelita, de la tatarabuela. Este cromossomo está em esta parte de afuera, está em la mitocondria. Por isso se diz Eva mitocondrial. E se você busca
en internet, más información, porque lo que estoy hablando aquí a la carrera, ¿no? Para que usted tenga una idea. Dios conservó, mis hermanos, a través de Eva, un cromosomo diferente para la raza humana de lo que es el cromosomo del núcleo de la célula. ¿Y cuál es la diferencia? Es la siguiente: a través del cromosomo de Eva, hermanos, nosotros somos iguales. ¿Cómo somos? Iguales. Yo mencioné, hermanos, que por el cromosomo del núcleo de la célula, y después voy a hablar un poquito más de eso, que es el cromosomo número 23, que es el último. Nosotros somos, ¿qué? Diferentes. Porque es la combinación de lo que es su papá y su mamá, y es todo. Y ahora usted va a ser un ser diferente, un ser único. Pero por el ADN, por el cromosomo de la mitocondria, que está fuera del núcleo de la célula, pero está dentro de la célula, esos son mitocondrias. Todos ya sabemos que es mitocondria. Ya he hablado aquí cuando presenté el tema del diabetes, ¿no? Es el motor del cuerpo, lo que hace la quema de la gasolina para que podamos tener la chispa, la energía, el ánimo. Entonces esta mitocondria es como el lugar donde se va a hacer la combustión de la glucosa, de la gordura, para que podamos tener esta energía, esta vida que Dios nos da. Entonces ahora en esta mitocondria tiene un programa, hermanos, que es un cromosomo que nos hace iguales. ¿No es esto maravilloso? Porque cuando somos todos diferentes y podemos decir, no, venimos del mono, porque claro, porque somos todos diferentes, entonces un día éramos un mono. Pero ahora que venimos a la mitocondria, se descubre el cromosomo mitocondrial, ahora sí, hermanos, nosotros podemos rastrear, y la ciencia lo está haciendo, y vamos a descubrir que todos venimos de apenas una mujer. Qué plan bonito. Por eso les leí ahora en el libro de Génesis, capítulo 5, de 1 a 5. Dios creó un hombre, y de este hombre creó una mujer, y de esta mujer vino toda la raza humana. Por eso les mencioné al principio, Dios ya no nos llama a creer a las ciegas. Dios nos está dando luz, y ahora la ciencia tiene que doblegarse y entonces confirmar, realmente todos venimos de una mujer. Pero ¿usted cree que la ciencia iba a entregar todo así a la vez de manera muy fácil? No, ellos empezaron a poner 1000 teorías para decir que la Eva mitocondrial de África y que tantos miles de años, y entonces ahora empiezan con la misma canción, ¿no? De largas eras, pero todavía, hermanos, ellos están ahora en problemas, porque al hacer esto, entonces colocaron la edad biológica y cronológica de Adán muy corta, y a la edad cronológica y biológica de Eva larga. Entonces creó un problema. Entonces vamos a ver aquí, por decir, hay un resumen del ADN humano. Tenemos aquí, hermanos, a la izquierda de la pantalla, entonces tenemos el DNA mitocondrial, que es que tenemos todos la misma mamá. Esta es ciencia, no estoy hablando ahora de la Biblia, estoy hablando de la ciencia, que llama Eva mitocondrial. Todos tenemos la misma mamá, y eso está en el ADN, en el cromosomo de la mitocondria. A la derecha, entonces tenemos, aquí apenas un resumen para que usted mire, tenemos entonces por parte del papá, tenemos, del cromosomo del núcleo, tenemos parte del papá y parte de la mamá, algo que nos hace únicos. Vamos adelante para que usted mire qué bonito esto. Entonces, hermanos, miren, por parte de Eva, tenemos entonces ahora que el ser humano todo es, o todas las criaturas son criaturas de un único una única pareja. Ahora, cuando miramos ahí algo interesante, miren, aquí está un poco apagado, pero usted mira lo que es el cromosoma 23. Hay que entender eso para que entienda la secuencia de lo que estoy presentando, y es bien fácil, no es complicado. A la primera vez parece un poco complicado, pero no, ya calmados usted va a entender bien fácil. Nosotros somos hombre o mujer
por causa del cromossomo 23. É o último cromossomo. La mujer, ponga atención a esto, la mujer es el cromossomo X. El hombre es el cromossomo Y. Entonces, una mujer es una combinación del cromossomo XX. Assim criou o Senhor Jesus a la mujer. Son dos letras X. El hombre es la combinación de una X y una Y. Entonces la mujer no tiene el programa Y. La mujer tiene el programa XX. Y el programa del hombre es una X y una Y. Ahora le hago una pregunta. Cuando vamos a la creación, ¿de dónde nació Eva? De la costilla de Adán. ¿Por qué Adán pudo ser instrumento de Dios para criar Eva? Porque él tenía una letra X. ¿Me entendieron? Ahora Eva puede salir de Adán. Pero ¿pudiera Dios criar a Adán de Eva? No. ¿Por qué? Porque Eva não tem a letra Y. Ok, então agora le pergunto, então como criou Deus o homem? Como criou a raça humana? Eva, para embarazar-se, para procriar, necessitava de quem? Del varón, del hombre, porque ele tem a Y e tem a X. Então, por Adão pode nascer um niño, uma niña, porque Eva tem a XX e Adão tem a X e a Y. E agora le pergunto, de onde vino o primeiro homem? De onde vino o primeiro varão? De Deus. Alguém aí gritou de la tierra, ¿no? Sí, hermana, sí, de la tierra usó la materia prima para formar el varón. Pero ¿quién le dio la vida? ¿Quién fabricó? ¿Quién crió el programa, el modelo? Dios. Entonces, hermanos, por esto no me alcanzaría el tiempo aquí ahora para leer las genealogías. Pero cuando vamos, por decir rapidito, vamos dar un repaso. Nadie le gusta estar leyendo genealogía, ¿no? Es una lectura que le aburre a uno cuando está haciendo el año bíblico. Pero vamos a abrir la Biblia rapidito aquí en el libro de Mateo. Mateo, vamos dar nomás um vistazo em algo interessante aqui. Porque, sim, aí está a genealogia. O capítulo 1 de Mateo. Mateo diz assim. Mateo capítulo 1, versículo 1 diz assim: Livro de la genealogía. Mira, lo mismo que encontramos aí em Gênesis. Pero ahora habla de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. E se você vai lendo, então aí você vai encontrar como que sempre o varón engendrou o varón. Agora le pergunto, quando você não entende o que estamos apresentando, você mira esto e diz assim: oh, com razão que esta Bíblia é um livro de machista. ¿Por quê? Porque o varón engendrou o varón e assim foi, não? E gerações, 14 gerações e outras 14 gerações, hasta Jesus. Então, hermanos, aí está algo interessante, não? Vamos entender agora algo bonito aqui. Diz assim o capítulo 1 de Mateo. Pero essa não é a única genealogia que encontramos em el Nuevo Testamento. Acompanha comigo Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Vamos ler del versículo 23 hasta el versículo 38. No vamos a leer porque yo no voy a leer todo esto, pero quisiera que usted tuviera la idea, ¿no? Lucas capítulo 3, ahí está la segunda lista de genealogía. La primera está en Mateo 1. Y la lista de Mateo es diferente un poco por el énfasis. Mira como Lucas, que era un doctor pagano, aceptó el cristianismo, pero él da énfasis a algo aquí.
El capítulo 3, versículo 23, entonces menciona, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, mira la palabra, no era hijo de o engendrado de, era hijo según se creía, ¿de quién? De José, hijo de Elí, y ahora empieza, hijo de y vai con toda la genealogía, y va, vamos a leer el versículo 38, hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Quién crió a Adán, hermanos? ¿De dónde sacó Adán esta Y? ¿De quién es hijo de quién es hijo Adán? De Dios. Miren, hermanos, qué maravilloso, porque ahora estamos estudiando de que nosotros no somos obra del mono, de la casa, de una explosión cósmica, de no sé qué. Nosotros somos hijos de ¿quién? De Dios. Damos gloria a nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro mantenedor. Miren, hermanos, ¿por qué estamos predicando la reforma pro salud? Porque não somos uma obra de acaso, não venimos de uma descendência de monos e changos, nós somos uma obra-prima, nós somos algo perfeito, nós somos o mais bonito que o Criador planeou para este planeta, hermanos. Hijo de Deus. Isso me encanta, isso me põe significado, não? Você mira por aí mendigo, este mendigo que não tem onde dormir, que nem lava os cabelos, que está olor terrível, não? Porque não se banha. Qualquer planeta desta galáxia ou de qualquer outra galáxia tem menos valor que este mendigo. ¿Sabe por quê? Este homem ou esta mulher que está desahuciado, sem esperança, ele é criatura del Criador. Agora me entendem vocês por que devemos fazer obra médico-missioneira? Porque involucra o corpo a ajudar a esta gente que está enferma a viver uma vida melhor, como mencionei ao princípio, que tenham saúde, vida, felicidade. Esse é o plano do Criador, era para Adão, para Eva e para todos os filhos, e agora mais todavia para nós outros que estamos em pecado. Decimos amém, hermanos? Miren, hermanos, a obra que a igreja tem a hacer. Por isso o Senhor nos tem em conta muito duro, não? Porque o Senhor esperava que hiciéramos uma obra de ganhar o mundo para Ele, porque este mundo é de Ele, Ele criou, Ele deu vida, Ele desenhou um quadro bonito, perfeito, pero Satanás desbaratou todo, e hoje, hermanos, sofrimento, violência, enfermidade para todo lado. O Senhor quer acabar com esta desgraça. Então, hermanos, quando nós venimos agora à Bíblia, encontramos, sabe o quê? Vamos dar um vistazo. Esse era o plano original. Mira, ponga atenção que vou cambiar esta diapositiva. Mira, aqui está el X e aqui está a Y, ok? Pero esse é um dibujo. Agora mira a realidade. Mira a realidade. Aqui temos, hermanos, uma fotografia. Agora não é um dibujo. Agora nós temos a realidade de maneira muito reduzida. Aqui está o cromossomo de Eva, mitocondrial. E aqui está, hermanos, ver para crer. Aqui está o cromossomo de Adão. ¿Não nos dá vergonha isto? Ponga atenção em los detalles. Mira outra vez. Aqui está el cromossomo Eva mitocondrial, que é fijo, não cambia. Ele não se altera. Ele é o mesmo que era a Eva de aquele tempo, com seus cromossomos de la mitocondria, é o que é a irmã que aqui está sentada hoje. Não houve cambios. Agora mira, hermanos, lo que era a Y, lo que se tornou a Y. Por eso, con razón, la sierva de Dios dice, hermanos, de que si no fuera la misericordia de Dios, la raza humana ya se hubiera extinguido. Y la ciencia, analizando esto ahora, empieza a profetizar, la ciencia que no cree en Dios, de que la raza humana está en peligro de extinción. ¿Y será que esto tiene fundamento, hermanos?
Se tiene. Porque la sierva de Dios dice, la hermana Joy menciona que el promedio de altura de Adán en nuestros primeros padres era como de 3 metros de altura. Y cuando, hermanos, leemos en la Biblia, en las páginas de la Biblia, alcanzamos a ver algunos como Goliat y esos filisteos gigantes, ¿no? Geraseos, hombres grandotos, hasta algunos tenían 6 dedos, pero hombres gigantes. Y ahora, hermanos, ¿qué somos nosotros? Imagina si yo tuviera el privilegio de llegarme acerca de Adán, ¿cómo no me trataría él? Me agarraría aquí por el chongo aquí atrás y dice, venga aquí a mi altura, y me suspendería así, no vamos a hablar aquí a los ojos, ¿no? Hermano, tendría que mirar así para arriba este hombre de 3 metros de altura y que ni iba a pasar a la puerta aquí, ¿no? Imagina si lo invitara a Adán a ir a su casa a cenar con usted hoy, ¿no? Tendría que entrar como un bebé ahí. Entonces, hermanos, mira, lo que se transformó la Y, el pecado, hermanos, está reduciendo, está desapareciendo con la capacidad del hombre de generar. Nuestra raza está en peligro. Ahora usted entiende la importancia de la reforma pro salud. Muchas personas vienen conmigo a la clínica y me dicen, yo quisiera hacer un tratamiento para que pudiera embarazarme. Entonces yo siempre le digo así, no es solamente usted, tiene que traer su esposito también. Usted no va a embarazarse sola. Claro que sí, hermanos. Pero ¿cómo podemos tener buena calidad de esperma? ¿Cómo puede estar esses cromosomos em toda a sua vitalidade quando estamos tomando café, quando nos desvelamos, quando não hacemos exercício, quando estamos tomando álcool, quando estamos fumando, usando drogas, comendo harinas blancas, açúcar branco, todo isso, estamos nos destruyendo. Por isso, hermanos, nós estamos dando esses temas, porque aqui, hermanos, há luz em esses livros, porque o Senhor planeou para nós rescatar-nos. E aqui eu pudiera ir um pouquinho por el caminho espiritual para não ir demasiado por la ciência, porque allá em el livro de Isaías, capítulo 53, diz muito claro que Jesus, quando Ele iba a venir, Ele nos daria dos regalos, perdão de pecados e sanidade. Usted quando vem a Cristo, usted tem direito a 2 bendições. A primeira, que em las águas del bautismo, usted vai deixar por aí todos os pecados passados. O Senhor não te vai tomar em conta nada de lo que hizo en el pasado. Decimos amém, hermanos? Usted sale de aí como nueva criatura, apenas está nascendo para o reino de los cielos. Pero a la vez a la segunda bendición también es real. El Señor quiere reconstituir tus articulaciones, quiere reparar tus neuronas, quiere limpiar tus células, quiere limpiar la sangre, quiere arreglar lo que está dañado, el páncreas, el riñón, el hígado, el corazón, no importa lo que sea, el Señor quiere rescatarnos. Pero si ya está, hermanos, en algo que no hay como hacer nada, entonces hay que esperar en la mañana de la resurrección, que Dios va a cumplir lo que ha prometido y va a completar el incompleto, y saldremos de las sepulturas incorruptibles. ¿Decimos amén? De toda manera el Señor va a cumplir su palabra. Por eso, hermanos, no estamos aquí para condenar a nadie que está enfermo. ¿Por qué? No importa, si usted se duerme, es como Lázaro, el Señor va a decir, sal fuera, y a la mañana de la resurrección vamos a salir de las sepulturas. Amén, hermanos. Pero por ahora, enquanto estamos aqui, vamos lutar para ter saúde, porque foi assim que o Senhor nos criou, felizes, saludáveis e também, hermanos, de boa aparência. Amém, hermanos? Então, aí está o plano. Pero vamos adelante para que você mire que isto é espiritual a la vez, não solamente físico. Aí diz assim na pantalla, em el cromosoma Y, há uma região com genes que programam la formación de las estructuras propias del sexo masculino, incluyendo los testículos, que a su vez producen los gamelos masculinos, espermatozoides con cromosoma sexual X o Y. Y la hormona testosterona, responsable de regular las funciones y características sexuales secundarias, que hacen que el fenotipo, a aparência externa do indivíduo seja inequivocamente masculina. Então, meu querido hermano, mira, a mulher tem que depender do varão
para que tenga un hijo. Y a la vez, hermanos, el hombre tiene que depender de la mujer para procrear, porque él no puede generar, pero él tiene el programa del hombre y de la mujer. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender esto, de que el Señor tiene un plano, un propósito. Algunos están perdidos, no saben si es hombre, si es mujer o lo que sea. El Señor quiere que tengamos una definición, porque eso está en el programa de Dios. En estudios recientes de filogenia, que es el estudio del parentesco, descubrieron que todos los cromosomas Y descienden necesariamente de un solo y primer ancestro humano varón, al que se le denominó, ahora ponga atención, Adán cromosoma Y. Esto descarta la teoría de la evolución, que dice que el humano actual, Homo sapiens, descendió a partir de simios o varias líneas de humanoides. Mire, hermanos, eso es importante. Ahora, entonces la ciencia llama el cromosoma de la mitocondria Eva mitocondrial. Y ahora esta Y, la ciencia llama como, ahí leí, Adán cromosoma Y. ¿Por qué, hermanos, es importante esto? De que nosotros entendamos de que tenemos un parentesco con Adán y con Eva. ¿No es esto bonito? Y a la vez, ¿quién crió a Eva? Fue Dios de Adán. ¿Y quién crió a Adán? Ya leemos en la Biblia, fue Dios. Entonces esto, en otro sermón, no hoy, porque el tiempo no alcanzaría para mucha cosa, pero en otro tema, quiero hablar, hermanos, un poquito del ADN de Dios. Ese tema me deja feliz, hermanos, muy feliz. El ADN de Dios, otro sermón que quiero presentarles a ustedes, porque el ADN de Dios, quien lo tiene es Jesús. Para que usted no pierda los temas, nomás para que usted tenga una idea de lo que voy a hablar, que en Adán, mira cómo está el cromosoma Y, ¿no? Ese está para abajo, está casi desapareciendo, ¿no? Que decir que en Adán estamos en problemas, pero ahora Dios nos ha dado un otro cromosoma Y, y este viene de Jesús, A eso vamos a hablar un poquito de cómo, porque la Biblia ahí ya mencionó de que se creía que Jesús era hijo de José, pero sabemos que no. Jesús fue generado por el Espíritu Santo. Y si usted aceptó a Cristo, ahora usted va a tener un nuevo ADN, un nuevo DNA. Amén, hermanos. Otro sermón, ese es un tema para otro sermón, porque eso nos ayuda a ver ahora cómo debemos vivir como nuevas criaturas, y ya no en pecado, no comiendo basura, no andando en el mundo y haciendo la voluntad del diablo. Entonces, hermanos, ahora vamos a mirar que este Adán cromosoma Y tiene que ser estudiado, tiene que ser entendido, y los científicos aseguran que la genética poblacional parte de este Adán cromosoma Y, y necesariamente contemporáneo de la primera mujer, llamado Eva mitocondrial, en quien apareció por primera vez el cromosoma Y, y que se reprodujo y transmitió a toda la población masculina de Homo sapiens. Entonces, mire, hermanos, que esto nos ayuda ahora a entender por qué el Señor va a tener muchos conversos en ese tiempo. Porque, miren, eso es bonito. Antes, para entender de Dios, debíamos leer la Biblia, porque ya la naturaleza está apagada, ¿no? Ya casi poco se puede leer de Dios en la naturaleza. Entonces, para conocer a Dios, debía uno leer la Biblia, y ahora uno conocer de Dios. Pero ahora, hermanos, Dios abrió otro libro, el libro del cuerpo humano. ¿Decimos amén? Por eso, hermanos, la iglesia no puede quedar para atrás.
O mundo agora vai caminhar adelante da igreja, desses pastores que não predicam a reforma para a saúde, porque o mundo agora vai começar a entender que já não é tratamento, já não é cirurgia, já não é antibiótico, agora é reparo del DNA, o reparo del ADN. E quem pode reparar o ADN, hermanos? Quem pode reparar a célula? Quem pode reparar o gene? Deus, porque é Ele que tem o programa original. Nomás Deus conhece o programa original. Então aí miramos agora, hermanos, que se empieza a abrir um campo de estudo para o mundo aceptar a Cristo, para o mundo entender, hermanos, que o ser humano não é obra del acaso, que o ser humano não vino de uma explosão cósmica e muito menos de um mono. Octavio Rico, aí está na pantalla se querem ler, um investigador disse assim: a filogenia molecular ha encontrado uma ampla gama de marcadores genéticos com muito pronto, prometedoras perspectivas. Os investigadores tratam de ler em los genes a informação que explicaria o origen de los linajes moleculares de las mujeres codificadas em el ADN mitocondrial e de los varones codificados em el cromosoma Y. ¿Miraron, hermanos? El mundo agora, a ciência moderna, vai poder ler em esta Bíblia, que está sendo aberta agora, que é o genoma humano, ler de onde venimos, de quem somos, quem nos sustenta, quem nos mantém, quem nos repara. Todo o que estamos leyendo na Bíblia por siglos, por milênios, agora se vai poder ler por intermédio da ciência moderna. Bueno, com limitações, porque eles já começam também a meter tanta teoria humana, não? Pero agora sí podemos entender, hermanos, que venimos de um linaje, venimos de uma pareja, e hermanos, aí, aqui agora vem outro ponto, já se vai cair, hermanos, esta questão de que miles de milhões de anos, todo isso vai ser derrumbado agora. ¿Sabe por quê? Porque agora, a la vez que empiecem a ser este contagio de las generações, como leímos na Bíblia, agora se vai descobrir que não são milhões e milhões de anos. E então se vai descobrir que o tempo de vida deste planeta é um promédio de 6.000 anos. E agora vamos ver algo mais importante também, hermanos, é de que tal e como sucede com o ADN de la mitocôndria de Eva, não? Então Doret e colaboradores descobriram que um segmento intrón del cromosoma Y com 729 bases, que são nucleotídeos, não está sujeito a las recombinações como lo está el resto de los genes. Esto permite entonces rastrearlo hasta su origen en el llamado Adán cromosomal Y, el Homo sapiens, ancestro de todos los varones de la especie. Claro que aí entra um problemita, porque houve uma interrupção. Vocês sabem de que temos em um momento aí o dilúvio. Então agora temos que começar com Noé outra vez, pero mesmo assim não altera muito. De Adão hasta Noé, um promédio de 1000 anos. Então não há muitas diferenças que vai perder o contágio. Então, mire, hermanos, como Deus em sua sabedoria guardou este conhecimento para o tempo del fim, para que não solamente a igreja pueda receber a luz de la salvação, pero el mundo também científico puede entender agora que há um Criador que está pendiente de sua natureza. Amém, hermanos? Então, este é algo maravilhoso. E nós então agora estamos como quem tem grande responsabilidade. ¿Por quê? Porque Deus nos deu a luz primeiro. Então aí, como miren na pantalla, hablando del ADN mitocondrial ou ADN de Eva, calculando o ritmo com que se acumulam os cambios irreversibles em el cromosoma Y, porque isso sim se vai definhando, está quase desaparecendo, não? Se pode determinar com bastante exactitud quanto hace que apareció el portador del primer cromosoma Y que estava intacto. E estes cálculos se hacen mais precisos se combinam com os mesmos cálculos
hechos con el ADN mitocondrial, transmitidos también sin recombinaciones, solo por la madre. Entonces, eso es importante. El ADN de la mamá no se alteró, no hay recombinaciones. El del varón, que es el núcleo, eso sí se recombina porque la madre casó con el papá y después casaron los yernos y los nietos y se van casando y se va recombinando y recombinando y ahora está casi desapareciendo. Por eso, hermanos, nosotros hoy tenemos que entender que estamos en el tiempo del fin, porque el Señor está abriendo todo este conocimiento para que tengamos entonces la última oportunidad, no solamente de derrumbar la teoría de la evolución, no solamente de echar por tierra el origen de la especie de generación espontánea de Darwin, pero llamar al mundo, como dicen los 3 ángeles, a temer a Dios y darle gloria. Decimos amén, hermanos. Apocalipsis 14 dice así, el versículo 6 del Evangelio eterno, diciendo a gran voz a todas las tribus, naciones y lenguas: temed a Dios y dadle gloria, porque venida es la hora del juicio. Entonces, hermanos, miramos que hoy todo ese conocimiento, mire, ahí tenemos un periódico mundano confirmando de que sí, entonces este cromosoma de Eva mitocondrial, ahí tenemos otro artículo científico, tenemos esta revista Nature, que es una revista muy credenciada, muy creída en el mundo científico, explicando todo esto, hermanos, todos esos estudios, como usted mira en la pantalla, estudios publicados 10 años después que aparecieron los primeros, hablando de largas eras para la Eva mitocondrial. Ahora encontraron una tasa de mutaciones para el ADN mitocondrial 20 veces mayor a la anterior. ¿Qué significa esto? La cual indicaría que la Eva mitocondrial puede haber vivido hace apenas unos 7.500 años. ¿Miraron? Esa es la ciencia que está hablando. Entonces ya no miles y miles de años. Ahí está diciendo la ciencia, un promedio ahora hace máximo de 7.500 años. Y nosotros tenemos una idea de que está en un promedio, este planeta, de unos 6.000 años. En otro culto quero trazer aqui um censo de las oficinas de estatísticas de Estados Unidos, de que se hiciera um promédio de crescimento a partir de uma pareja, apenas 6.000 años sería el tiempo de vida, de procreación, para que tuviéramos la población del número que tenemos en ese momento. Así que la Biblia y la ciencia ahora empiezan a predicar lo mismo. Y esta otra enciclopedia de arqueología egipcia menciona así: hay múltiples evidencias que respaldan esta conclusión, como que de acuerdo con egiptólogos como Scharf y Hall Lemnon, no hay evidencias históricas de humanos anteriores al tiempo de las escrituras cuneiforme de los sumerios y de la jeroglifía de los egipcios 3.600 años atrás. Entonces, en otras palabras, mire, ahí está abajo así que estos hombres no son creacionistas, ellos son científicos de la evolución. Pero ellos están llegando a la siguiente conclusión entonces: si hubiera gente antes de miles y miles de años atrás, se encontraría, como si encontramos en Egipto, evidencia de esos pueblos que vivieron muchos años atrás, pero no hay nada. Entonces, hermanos, mire cómo ahora se empieza a entender de que este planeta es joven y que la población no tiene esta era o esta edad de miles y miles de años. Entonces, nomás quisiera dar esta información para ustedes, porque eso es importante, hermanos. Si los humanos hubieran existido en la tierra desde hace unos 2 millones de años, las evidencias arqueológicas históricas de su existencia anteriores al año 4000 antes de Cristo. Entonces, utensilios, casas, pinturas, tumbas, armas, instrumentos musicales y otras cosas deberían ser abrumadoras, pero son inexistentes. Entonces, hay otro artículo
mencionando sobre a idade, se todos os humanos se originaram de la Eva mitocondrial e el Adán cromossomal Y, que pudieran ser Adán e Eva, ou Noé e sua esposa, aún reduzindo por las antiguas pestes, hambres, guerras, catástrofes, la tasa de crecimiento a 0,02%, una centésima de la tasa actual. Entonces, este científico ha calculado que el tiempo necesario para alcanzar el 99,99% de la población actual mundial, de casi 7.000 millones, es de menos de 10.000 años. Entonces, ahí chegamos, hermanos, a essa questão importante de que hoje nós outros, mais que nenhum tempo anterior, temos evidência de que este universo é um universo jovem e que o Senhor ha criado o homem, ou a raça humana de Adão e de Eva. Decimos amém? Aqui coloquei algumas citas. 1 de Timoteo 6, 20 e 21 e Salmo 100, versículo 3. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas y vanas discusiones y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos han errado en cuanto a la fe. Y Salmo 100, versículo 3. Reconoce que el Criador es Dios y que Él nos hizo y nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Amém, hermanos? Então, agora a Bíblia hace uma advertência: cuidado com a falsa ciência. A falsa ciência sempre nos vai querer apartar de Deus, apartar-nos do conhecimento de Deus. Pero agora, hermanos, quando nós vemos a ciência verdadeira, abrindo os olhos, então começamos a encontrar as evidências. Venimos todos de uma única, apenas mulher. Venimos todos de um varão. O núcleo da célula e a la vez a mitocôndria agora estão dando este testemunho de que somos hijos e hijas de Deus. Então, hermanos, dice a Bíblia assim, aí conforme leíamos em este Salmo 100, e disse muito claro: reconoce al Criador. El capítulo 100, versículo 3. Reconoce que el Criador es Dios y que Él nos hizo. Aquí pudiera empezar yo otro sermón. Reconoce que Dios te hizo. Usted no es un basurero. La teoría griega, la dualidad griega, el pensamiento platónico, el cuerpo es malo, el alma es bueno. Assim predicava a filosofia grega. E com esse pensamento, hasta as igrejas hoje não têm conhecimento da reforma para a saúde. Porque se meu corpo é malo, então eu me posso desvelar, eu posso tomar café, eu posso tomar álcool, porque o corpo é malo. De toda maneira, já se dizia em el tempo de Pablo: comamos e bebamos, porque amanhã moriremos. Não importa. Vamos aproveitar, de qualquer maneira vou morir. Esse é o pensamento griego. Pero quando venimos à Bíblia, diz assim que devemos conservar irrepreensíveis o corpo, o alma e o espírito. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O corpo entra em el processo de santificação. 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Hermanos, el cuerpo entra en el proceso de santificación. Satanás quiere, hermanos, que nosotros entremos por el mismo camino que él entró. Profanó su santuario. Ezequiel, capítulo 28, dice esto: profanó su santuario. A la vez el salmista dice: reconoce tu Criador. Quando você entende que este hígado, este vaso, este pâncreas, toda a complexidade do sistema digestivo,
toda a maravilha do sistema nervioso, todo o equilíbrio do sistema endócrino ou hormonal, tudo é obra de Deus. Agora você não vai tomar café, você vai procurar evitar químicos, drogas, você vai comer manzana, você vai comer a hora correta, você não vai tomar água com a comida, você vai comer os frutos, as ensaladas primeiro. Você vai aprender a cuidar de tu corpo, porque é obra de las manos de Deus. Então, hermanos, está escrito aqui. Estamos vendo que a ciência agora está descobrindo, está escrito aqui, em cada célula, através dessas 4 letritas. Acordam das letras? A, C, T, G. A, adenine, G, guanine, T, tiamine, e faltou uma, citosine, guanine, adenine e daimine. 4 letras. Com essas 4 letras, alguns agora estão querendo correlacionar essas letras, que são 4 letras que estão escritas no corpo humano, com o nome de Jeová. Porque você sabe que o nome de Jeová não tem vocales, são consonantes. Eu não sei se há fundamento em isto ou não, mas eu estou maravilhado, não? Imagina que o Senhor colocou sua firma em cada célula de nós outros. Isso seria algo espetacular, não? Por isso o sumo sacerdote tinha escrito o quê? Santidade al Senhor. La mente, el cuerpo, cada célula, todo es de Dios. Cuando la Biblia menciona entonces, hermanos, que el Espíritu Santo quiere habitar en ese templo, Él quiere de regreso lo que ya era de Él. ¿Decimos amén, hermanos? Por eso decimos siempre, escuchamos los predicadores, somos de Dios por 2 razones, por la creación y por la redención, y ese tiene un fundamento. Primero porque Él nos crió y ahora nos redimió. Entonces debemos cuidar del cuerpo como cuidamos del alma. Hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que hacer obra misionera, venir a los cultos, pero también hay que tomar agua. Hermanos, cuando venga al templo, no vengan de manos así vacías, traigan su botella de agua, estén escuchando la palabra de Dios y tomando su agüita. Eso es adorar a Dios, porque Él mandó tomar agua. Y a la vez, hermanos, que estamos tomando el agua poquito a poquito, usted no orina, porque no dice, yo tomo mucha agua, me voy a orinar. Usted orina quando usted hace assim, glu, 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 glu. Usted orina porque vai passar todo um montão de água aí, vai correndo ao banho. Pero quando você toma poquito, poquito, o corpo está sendo hidratado, está assimilando esta água, e você não está correndo ao banho, porque hasta hablando estou perdendo água por la saliva, não? E todas as funções, estou sudando, todas as funções requerem água. 90%, hermanos, del cerebro, pura água. Todas as funções, hasta os huesos, todo requer água. A sangre, todo é água, as hormonas, a saliva, todo necessita del água. Então, hermanos, nós agora começamos a descobrir por que Deus, em sua infinita sabedoria, nos dio esses livros, a Reforma Pro Salud. La ciencia a la vez, hermano, no tiene la Biblia. La ciencia no cree en la Biblia. La ciencia no tiene el New White, no lee el New White, no lee el Espíritu de Profecía. Pero a ellos Dios le dio ahora otro libro para estudiar, el libro del cuerpo humano. Yo estoy encantado con esto, hermanos. Ahí colocamos, bendito sea eternamente nuestro Dios, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Por isso guardamos o sábado, para comemorar esta criação. Pois está escrito, 1 Coríntios 15, 45, el primer hombre, Adán, foi hecho de la tierra por Dios, una alma viviente, y el cual el terrenal, tales también lo son los terrenales. Ahí está, hermanos, el primer hombre, Adán, foi hecho de la tierra por Dios. Cada sistema, cada órgano, cada tecido, cada célula, todo está llevando a firma do Criador.
Ele não criou apenas um acaso aí, ou qualquer coisa. Ele criou algo, hermanos, como leemos em la cita de memória, a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos o mais bello de los bellos. Nós somos criados al modelo de nuestro Criador. Jesus dijo assim, hermanos: amar a outros como a ti mesmo. Você já aprendeu a amar-se? Você nunca vai cuidar-se se você não se ama. Você tem que orar pedindo perdão a Deus, e eu também. Porque quando era jovem, eu ia ao espejo e dizia: ai, esta oreja está feia, este nariz está feio, esse PF está feio. Quer dizer, Deus não sabe o que faz, mira lo que isso, aí esse terror que está no espejo. Os jovens, se os jovens são assim, não, todo está mal. E alguns que são adinerados e vão fazendo a cirurgia por aqui, e assim uma plástica por allá, e vão cambiando todo, como dizendo: Deus, você não sabe o que faz, mira o que isso, esse estrago, esse relajo que sou eu. Hermanos, nós temos que aprender a amar-nos. Não importa o tamanho de tu nariz, ou de tu boca, ou do que seja, hermanos, você tem que esperar, porque o que o pecado desbaratou por um momento, o Senhor vai consertar a seu devido tempo. E esse é bíblico. Um dia São Paulo vino a Jesus, e agora porque mirou a glória de Cristo, estava com seus olhos grandotos assim saltados, e começou São Paulo a orar e orar e orar, e Senhor, quita-me o espino de minha carne, eu não posso ler, e dizia: mira com grandes letras que escrevo, porque ele não podia escrever muito pequeno, porque nem ele mesmo não podia ler, porque não mirava muito bem. E um dia orando, e o Senhor disse: Pablo, basta, mi gracia te basta. Quer dizer, hermanos, que São Pablo devia seguir de la maneira como estava, porque al dado momento, al momento correto, o Senhor lhe vai le restaurar sua visão. Amém, hermanos? Pero el Senhor dijo assim: le vai levar essa espina na carne para que não ande orgulhoso por aí. Porque se você está bonito e guapo como Salomão ou como Sansão, pronto se vai descarrear e apostatar, não? E já a vez que Pablo andava com esses olhos tão feios e pura consagração, orando, e hasta o diabo dizia: Pablo eu conozco, porque ele sim era um homem de Deus. Então não tenha pena, não tenha tristeza por lo que está mal em você, não tenha, se você não pode melhorar de algo, entrega tu vida ao Senhor, confia em el Senhor, a su devido momento Ele vai consertar as coisas. Pero nuestra tarea, nuestra obra, hermanos, nuestra agenda é obedecer ao Senhor e fazer a obra de reforma para a saúde. Amém, hermanos? ¿Por quê? Porque somos hijos e hijas de Deus. Ponga valor em tu vida. Você foi comprado por um preço, e não com ouro e plata ou dólar. Você foi comprado por la sangre del Cordeiro. Então, hermanos, eu agora quero preparar outro sermão para o futuro com este tema aí, el ADN de Deus. Hoje apresentei o tema, el ADN humano, de onde venimos. Não somos fruto de uma explosão cósmica, não somos frutos de uma evolução de um homo sapiens, de um chimpanzé, de um chango. Nós somos frutos do amor, da graça de nosso Criador. O Senhor, hermanos, hoje à manhã comecei a dar um pouquinho deste tema. O Senhor criou este planeta como um planeta modelo. Todo aqui cresce e multiplica. O Senhor quisiera levar esta ideia e llenar o universo. Como mencionamos, este universo é jovem, está vazio. E com este plano, hermanos, o Senhor quisiera llenar esse planeta de seres humanos e a la vez ir levando este plano adelante, porque Deus nos dio a nós o poder de criar. Ponga atenção no que estou falando, é muito importante. Deus nos dio um dom de Ele mesmo, de procriar. Por isso disse que Adão tuvo hijos, e seus hijos tiveram hijos, e assim Deus criou a primeira pareja, e agora o planeta tem 7 bilhões de pessoas. O poder de criar. Pero por não saber administrar o sexo, agora Deus nos vai quitar este dom, hermanos. ¿Sabiam disto? Jesus dijo bem claro: acabou. Por não saber conservar a santidade del sexo, que é a capacidade de criar seres, que é um poder de Deus que nos dio a nós, nos vai quitar. E é claro, porque se eu tenho um filho adolescente e digo assim: meu amor, você completou 17 anos, aqui papá lhe comprou um carro.
Pero si yo miro que mi hijo anda a 120, 150 millas por hora, ¿cree que le voy a dejar este carro en sus manos? Pero se va a matar. Es mejor que le quite el carro, que ande de bicicleta o de autobús, que mejor va a seguir vivo, ¿no? Dios nos dio un don, hermanos, que no entendemos, no tenemos la comprensión, y por profanar este don, lo que era sagrado, que es el sexo, que es parte de la capacidad de Dios de dar la vida, Dios nos va a quitar este don. Ahora seremos como los ángeles. Dios crió los ángeles en su número y ahí están, no se pueden procriar. Y ahora Dios crió a Adán y Eva, y de Adán y Eva está toda la raza humana, porque tenemos este don de Dios y lo deturpamos. Nosotros lo profanamos. El sexo hoy, como dice el catolicismo, es pecado. Raro donde está la santidad del sexo hoy. Quisiera preparar aquí un día un sermón sobre la sexualidad bíblica, algo solene, algo sagrado, donde está el máximo del placer del Creador para sus criaturas, las hormonas de oxitocina, todas esas cosas para dar la vida, para hacer felicidad para los seres humanos, y lo pervertimos. Entonces, hermanos, este tema de hoy es para que nos pongamos las pilas de que venimos de las manos de un Dios maravilloso. São Paulo chegou em Grecia, Hechos capítulo 17, está en la Biblia, está en la pantalla también. São Paulo andava mirando por ahí. Entre los griegos había muchos dioses, muchas estatuas, mucha idolatría, muchos dioses, cada cual con una función: el Dios que cuida de la puerta, el Dios que cuida de la plantación, el Dios que cuida de la procreación. Y de repente São Paulo encontró allá un Dios que, como no tenía ya nombre, ¿no?, para tantos dioses, colocaron así al Dios desconocido. Eso está parecido, esa historia de los griegos está parecido con el catolicismo romano, ¿no? Ellos colocaron así un día de San Judas, otro día de San Tadeo, otro día de San Cristóbal, y hasta que ya no había, entonces colocaron un día de todos los santos. Ahora ya no hay tanto colocar, ya un día para todos. Así también en Grecia, estaban los griegos ahí con tantas imágenes, y Pablo miraba todo eso y estaba hasta mareado, y de repente encontró, oh, qué raro aquí, al Dios desconocido. Así, hermanos, mira lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 17, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, a todos da vida y aliento, y todas las cosas, y de una sangre, ha hecho todo el linaje de los humanos, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los términos de su habitación, para que busquen al Señor. ¿Por qué? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Decimos amén? Me encanta esa cita bíblica, Hechos 17, del 24 al 28. Wow, qué tremendo, hermanos, qué cita bonita para el cierre de este culto de esta noche. Ahora São Paulo menciona así: miren, este Dios que usted dice ahí que es el Dios desconocido, ese Dios que estoy predicando a ustedes, el Dios que crió toda la raza humana de un solo hombre, toda la sangre humana vino de un solo hombre, de este hombre crió la mujer, y de esta pareja crió toda la raza humana. Y termina São Paulo, hermanos, con chave de oro, diciendo a los griegos: en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos, o como dice esa traducción que leí ahí, somos. ¿Usted cree esto, hermanos? Por eso que estoy ahora vivo, por eso que ahora estoy respirando, por eso que ahora mis células están vivas, activas. Porque este Criador, Él es un Dios personal, que cuida, que repara, que protege, que ama y que nos quiere salvar. Decimos amén, hermanos. Hoy a la noche quisiera terminar diciendo que no es importante que guarde todas las teorías que mencioné de Darwin y de Eva mitocondrial, nada de eso, pero más importante, lo que quiero que usted lleve a su casa:
Usted não é uma obra del acaso. Se usted está vivo, é porque há alguém que lo estuvo cuidando desde aquele dia em que sua mamá tuvo uma relação com seu papá e que foi fecundado um óvulo, e este óvulo e esta célula era usted. Havia um ojo invisível cuidando de que esse processo pudiera seguir em ordem, de que não faltasse nenhum elemento para que usted pudiera ter 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, pudiera ter funcionando todo o aparato digestivo, pudiera ter funcionando todos os sistemas, para que usted pudiera ser uma criatura feliz. Pero havia um outro plano, um plano terrível para destruí-lo. Jesus dijo muito claro em Juan 10:10, el ladrón viene matar, roubar e destruir. Desde aquele dia, o inimigo estava planeando destruir-lhe a usted. Eu pudiera aqui gastar, hermanos, horas hablando de como o inimigo quiso destruir-me a mim. Por diversas ocasiões, enfermidades, problemas familiares, nunca conheci meu papá, principalmente, hermanos, acidentes. Por diversas ocasiões pensei que ia morrer, peleas, porque eu andava armado para defender-me e outro armado para matar-me, mas o Senhor me guardou toda a minha vida. Então, hoje, hermanos, eu solamente tenho algo a dizer para concluir isto. Minha vida já não é minha. São Pablo menciona assim em Gálatas 2:20, já não vivo eu. Eu lo dejé crucificado en la cruz, pero ahora Cristo vive em mim. Decimos amém? Se você vino hoje a esta igreja, se você vino agora a esta fé, a esta doutrina, não pensa que você é melhor de los que estão todavía allá afuera, tomando, se desvelando, haciendo todo mal. É porque não era você que eras bueno, ou eu que sou bueno. É Deus que é bueno para com nós. Amém, hermanos? Então, será que hoje podemos venir a los pies del Senhor e dizer a Ele: Senhor, agora usa-me usted a mim para buscar a outros, para ajudar a outros? Não lhe gostaria também colocar-se a los pies del Senhor? Glória a Deus. A la vez que entendemos que somos valorados, que temos gran valor porque foi pagado por nós outros um preço infinito, agora o Senhor espera, hermanos, que usemos nossa vida para sair e ajudar a outras pessoas. Mañana, hermanos, vamos ter a feria de salud. Le invitaria para que você traiga alguma pessoa, busca um enfermo, um amigo, diga: vamos allá. Não é culto, porque a la igreja a gente se resiste, não? A la igreja a gente já tem um prejuízo, pero vamos allá, vamos dar, hermanos, um goteiro, não? De la misericórdia de Deus para com nós outros. Amém? Eu quisiera hoje à noite terminar, hermanos, haciendo um chamado. Se há alguma pessoa que se siente muito triste, se siente desahuciada, se siente abandonada, le invitaria que viniera a los pies del Senhor em este momento. Eu me gostaria de dizer de que as palavras de Pablo, hermano, minha querida hermana, elas são verdadeiras. Em Ele nos movemos, em Ele existimos, em Ele nós outros somos. Você quer ter esta alegria de sentir-se amado, protegido, cuidado? Você quer sentir o propósito da vida ressuscitar em tu coração, em tu mente outra vez? Venga Jesus. Há alguém neste momento que quisiera dizer: já não quero crer em las coisas del mundo, já não quero seguir por los caminos del mundo, eu quero agora decidir-me a viver, como Pablo menciona, em comunhão com Jesus. Alguém quer reconhecê-lo como su Salvador, como su Senhor esta noite? A você que está em sua casa, pode cair de rodillas a los pies del Senhor agora? Lo invito que venga aqui comigo. Allá você que levantou a mão, você também allá que levantou a mão, pode vir aqui. Eu quero orar com você, para que o Senhor confirme esta decisão em tu coração.
reconoce a Cristo, reconoce al Criador, reconoce al mantenedor. Glória a Deus. Pode passar aqui. Se você quer reconhecer al Senhor hoje em tu vida, você quer deixar o passado, quer deixar o mundo, quer viver para Deus. Este é o momento. Pode vir, meu irmão. Eu quero orar com vocês. Você que está em sua casa, toma tu decisão. Hoje é o momento. Miramos que Darwin tinha um conhecimento muito limitado, mas hoje o Senhor nos está dando luz para que nós outros abracemos a Jesus. E diz a Bíblia: el que tem o Hijo, tem a vida. Diz a Bíblia: besa o Hijo, e o Padre se agrada. Eu honro a los que me honram. Glória a Deus. Uma família, pode vir meu irmão, minha irmã, jóvenes, podem vir a los pies del Senhor. O Senhor nos vai fazer maravilhas. O Senhor vai fazer maravilhas. O dia em que me parei e vim adelante e que decidi obedecer a Deus, eu jamais que pudiera imaginar o que o Senhor haria em minha vida, hermanos. E hoje dou glórias a meu Deus por conhecer sua palavra, conhecer seu amor, conhecer sua graça, conhecer sua misericórdia. Pero mais importante, meu querido irmão, minha querida irmã, o dia em que nós outros podamos colocar nossos pés em el reino de los cielos. Então vamos ver quão importante foi haver tomado a decisão de aceitar ao Senhor Jesucristo como nosso Salvador. Há alguém mais que quisiera venir? Eu quisiera orar por este grupo que está aqui adelante. É uma decisão difícil, é uma decisão dura, pero eles foram valientes, valorosos e se pararam e vieram adelante. Pero talvez que em tu coração há uma guerra, há um conflito, há uma dúvida, pero hoje lhe invito em nome de Jesus, entrega tu coração, entrega tu vida ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Outros estão passando. Podem vir esse momento. O Senhor nos está esperando, hermanos. O Senhor nos ama e a prova está na cruz de que o Senhor nos quer levar a seu reino. Amém? Glória a Deus. Pode passar. Acerca um pouquinho mais aqui, por favor. Quero orar com vocês. Nos vamos a prostrar e pronto, meus queridos hermanos, vamos ter aqui em Southgate um grande bautismo. E queremos que vocês se preparem. Não para ser membros apenas da igreja, mas para serem membros da família del cielo. Hoje à manhã predicamos que este planeta está bajo condenação e que aqui o Senhor está resguardando todos os que serão destruídos, pero não destrui todavia, como lo hizo em el diluvio, porque Ele quer rescatar primeiro um grupo de pessoas que querem aprender como viver em el reino de los cielos para todo sempre. Há um lugar especial para você. Um lugar especial para mim, é o reino de la glória, onde não há pecado, não há dolor, não há sofrimento. Estamos, hermanos, em um momento solene, quando Deus nos está chamando para nos preparar para seu reino. Vamos prostrar-nos com bastante reverência e vamos orar, entregando nossa vida a nosso Salvador. Padre amado que estás nos cielos, graças por tu palavra. Quando abrimos, Senhor, em el passado, talvez que nos dava cansancio ler as genealogias, as generações, pero todo esto tinha um propósito, Senhor, porque hoje a ciência está começando a ver que todas as criaturas, todos os humanos, somos hijos, descendência de Adão e Eva, e Adão era hijo de Deus. Padre, gracias por este árbol, por esta genealogia, porque temos agora seguridade, não somente por ler a Bíblia, por a ciência também, de que não somos descendentes de monos ou de explosões ou lo que seja de generação espontânea, mas somos hijos de Deus. Gracias, Padre. Ajuda-nos a entender a importância de cuidar deste corpo, desta mente, destas neuronas, para que podamos encontrar, como disse a sierva de Deus, a vida em abundância, a paz e a felicidade. Aqui está um grupo de tus hijos, Senhor. Se levantaram, passaram adelante para dizer, não somente a mim ou à igreja, de que aceitam a Cristo, mas para dizer a todo o universo, de que já não queremos andar em el mundo, em el pecado, queremos preparar-nos para o reino de la glória, porque agora amamos a Jesus. Bendíce-los, Senhor. Toca-lhes em este momento, que toda a alegria del cielo pueda inundar o coração de mis hermanos.
toda a luta que eles têm, Senhor, contra o mundo, contra Satanás, contra o pecado, contra o apetito pervertido, que eles possam sair de aqui vitoriosos, porque em Cristo não há fracasso, não há derrota, Senhor, e a los pés da cruz temos a vitória. Bendice também os familiares, que eles possam ser alcançados com esta luz que nos alcançou a nós outros. Cada família aqui representada, pedimos uma bendição muito especial, Senhor. Toca o coração daquela esposa, daquele marido que não quer vir, daquele filho, daquele padre, daquela pessoa endurecida que não quer abrir seus ouvidos, escuchar a palavra de vida. Toca-lhe, Senhor, enquanto há tempo de graça. Oramos por aqueles que estão em grande batalha, porque têm debilidade, estão adictos, foram dominados por los vícios. Padre, disse tu palavra: conocereis a verdade, e a verdade os hará livres. Liberta-nos, Senhor. Permita que podamos quebrantar as cuerdas que nos amarram ao pecado, à adição a este mundo, Senhor. Permita que podamos glorificar tu nome, vivendo na vida como manda tu palavra. Padre, escreve tu lei em nossa mente, em nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a ser essas novas criaturas em Cristo Jesus. Ajuda-nos a obedecer, não a letra apenas da lei, pelo espírito da lei, que podamos ser llenos de amor, estar disposto a amar as pessoas, perdonar as pessoas e servir as pessoas como amava, como perdonava e como servia Jesus. Ajuda-nos a seguir esses passos, Senhor. Bendice tua igreja, tu pueblo. Sabemos, Padre, por los ojos proféticos de tu palavra, que haverá uma grande cosecha. Haverá muita alegria, porque serão miles e miles de los que vendrão. Glória a tu nome, Senhor. Agradecemos ao Espírito Santo que agora, enquanto estamos aqui na igreja, está trabalhando aí afuera com os viciados, com pessoas que estão em doutrinas equivocadas. Damos glória a tu nome, porque tu Espírito está haciendo esta obra. Ajuda-nos a levar adelante esse ministério da televisão, dá-nos sabedoria, dá-nos humildade, nos dá-nos perseverança e também os meios financeiros para levar adelante esse ministério. Bendice a meu irmão, minha irmã que está em sua casa, acompanhando por la televisão, por la internet, que tus bendições sejam multiplicadas sobre todos aqueles, Senhor, que amam el Hijo. Padre, bendice tu igreja, bendice tu pueblo, llévanos com bem a nossa casa agora. Vamos regressar para as atividades da semana. Pedimos, como manda Jesus em la oração, decir: líbranos del mal, líbranos de los peligros, de las enfermidades, líbranos de las trampas del maligno. Padre, conserva-nos bajo tus ojos, para que muito pronto podamos estar em tu reino para sempre.